Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos justo hoy concluyendo nuestra serie sobre la familia. Y yo no sé a ti, hermano, a mí una de las cosas, uno de los pensamientos que más me ha torturado, me ha aterrorizado desde que prácticamente me convertí, ha sido el que yo gane muchos otros a Cristo y pierda mi propia familia. El Señor, por su gracia, su misericordia, me ha concedido ver a todos mis hermanos venir a los pies de Cristo, a mi madre, y tuve el inmenso privilegio también de guiar a mi propio padre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces hemos descuidado esa tarea, esa responsabilidad, ¿verdad? No puede ser que estemos nosotros, ¿verdad? Preocupados por las almas allá en África o en otros lugares cómo no podemos nosotros estar seriamente preocupados por el destino eterno de nuestros seres queridos. Y bueno, uno de los hombres que me ha sido de desafío en cuanto a esto es un hombre llamado Noé. Y para eso yo quisiera, ¿verdad? Si puedes abrir tu Biblia, por favor, ahí en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer acá los versículos del 5 hasta el 14. Dice así en Génesis 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos: a Sam, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, y luego continúa. ¿Podemos orar, hermanos? Por favor. Padre Santo, gracias te damos por todo lo que hemos aprendido sobre cómo ser mejores integrantes de la familia, cómo ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos o esposas. Y Padre, ahora ayúdanos a reconocer la responsabilidad que tenemos, Señor, de alcanzar a nuestros familiares con el Evangelio. Danos compasión, Señor, por cada uno de ellos, por favor. Y lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si te pido que hagas una lista de los padres exitosos en la Biblia,
Probablemente incluirías a Abraham, Isaac, a Jacob, tal vez a José, el esposo de María, ¿verdad? Después de todo, él crió a Jesús y sin duda proveyó un hogar espiritual. Agregaríamos a muchos otros, ¿verdad? En esa lista, pero la mayoría de nosotros no incluiríamos al personaje que es la base del mensaje de hoy, que es un hombre llamado Noé. Ah, Cuando pensamos en Noé, hermanos, siempre lo asociamos con una gran obra, ¿verdad? El arca, y lo fue seguramente, ¿verdad? Pero, sin embargo, mi amado hermano, no hay duda de que la obra mayor, la obra más grande que hizo Noé fue alcanzar a su familia con el evangelio, que sus hijos, ¿verdad? Entraran al arca de la salvación. Y sé, obviamente, que tuvo sus fracasos. Noé, no, pues, obviamente, no era perfecto como ninguno de nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos menciona también sus fracasos, sobre todo en su edad avanzada, pero no cometió el fracaso, ¿verdad? De alcanzar a su familia para Cristo. Y yo sé, hermanos, obviamente que nosotros, ni tú ni yo, podemos salvar a nadie. Ese no es nuestra tarea, eso no es nuestra responsabilidad, es ridículo. Nosotros no podemos hacerlo. Nuestra tarea es abrir nuestra boca, ¿verdad? Y hablarles a nuestros familiares, a mi primo, a mi tío, a mi cuñado, aquellas personas, ¿no? Que Dios ha puesto como parte de mi familia para que yo les dé el evangelio, orar por ellos, para que Dios, ¿verdad? Obviamente abra sus corazones. Pero, hermanos, a veces yo veo mucha apatía, mucho descuido en cuanto a esto, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, hermanos. Y no lo digo yo porque sé el ejemplo perfecto, pero, hermanos, debemos tener compasión, un corazón compasivo. No hay nada más grandioso que pueda pasar en la vida de un hombre, en una mujer, que entregar su vida a Jesucristo, que pedirle al Salvador el perdón, la salvación de su alma. Y hermanos, ese debe ser el anhelo, la oración, el deseo más grande de cada uno de nosotros, de poder ver a nuestros familiares venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pensamientos, hermanos, que me ha aterrorizado desde que me convertí ha sido ese. ¿Qué si yo alcanzo a muchos para Cristo, pero pierdo a mis padres, pierdo a mis primos, pierdo a mis hermanos? Y obviamente, era soltero todavía, no pensaba en mis hijos, pero sí ya estaba orando por ellos, para que un día ellos también, si tú me vas a dar hijos, desde ya oro para que les ayudes a comprender el mensaje de salvación. Y bueno, hermanos, creo que esa es una tarea bastante descuidada el día de hoy, tristemente. Y no cabe duda, hermanos, de que si tan solo, si cada uno de nosotros realmente tomara con toda seriedad el ver por lo menos que nuestros familiares escuchen el evangelio, las verdades de Dios en cuanto a lo, hermanos, yo creo que veríamos un gran avivamiento a través de este mundo, pero muchas veces no es así, lamentablemente, ¿verdad? Y tal parece a veces que estamos hasta preocupados por las almas allá lejos, ¿verdad? En el campo misionero o en otro país, y estamos capaz descuidando
a nuestros familiares, aquellos capaz que están aún bajo nuestro propio techo. Y no debe ser así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá entonces a Noé, hermanos. Algunos podemos presentar algunas objeciones, ¿verdad? Y decir, bueno, Noé es verdad que tuvo éxito, pero bueno, él era Noé. Pero sin embargo, hermanos, déjame te digo de que Noé vivió en días muy difíciles para criar una familia, a un lugar donde había mucho pecado, desobediencia, malas influencias. Sin embargo, hermanos, Noé crió su familia en medio de un mundo muy complicado. Y yo me atrevo a decir, hermanos, mucho más complicado que el mundo en que tú y yo estamos viviendo. En primer lugar, había mucha maldad. Mira el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué impresionante, ¿no? Cuánta maldad en esa generación, ¿verdad? Había mucha violencia, no solamente, ¿verdad? Maldad, sino violencia, dice el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿qué? Llena de violencia. Así de que era momentos muy difíciles para crear una familia, ¿verdad? Para tener una familia, para proteger de las malas influencias una familia, y sin embargo, Noé pudo, ¿verdad? Había mucha corrupción. Mira lo que dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Te fijaste en eso? A veces pensamos, hermanos, que los días ahora, la perversidad, la violencia, la corrupción es alarmante, y lo es, pero nada que ver comparado a los días de Noé. Dice ahí que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos para allá, hermanos. Sin duda alguna, vamos para allá y se va cada vez más complicando. Estamos regresando a los días de Noé, ¿verdad? Y antes de que venga, obviamente, el Señor, ¿verdad? Pero dice no solamente eso, la tierra entera esperaba el juicio de Dios. Dice el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En otras palabras, hermano, el señor y la señora Noé influenciaron a su familia en medio de tal situación tan caótica moralmente, en medio de tanta violencia, de tanta corrupción. Ellos pudieron influenciar a su familia de tal manera para que ellos entraran en el arca, obedecieran a Dios y entraran en el arca de la salvación. Y esto, hermanos, debe llamarnos la atención, pues no hay nada, hermanos, que tú y yo, ¿verdad? Creyente, debe preocuparnos que la salvación, el destino eterno de nuestros familiares, comenzando, ¿verdad?, con nuestros hijos. Pero pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros tíos, sobrinos,
primos. Querido amigo, realmente te hago esta pregunta. ¿Crees tú? ¿Estás convencido de que toda persona que marcha a la eternidad sin haberse arrepentido, sin haber creído en el Señor Jesucristo, sin haber pedido a Dios la salvación de su alma, tú crees que esa persona se va al infierno para toda la eternidad? Y si tu respuesta es, pues sí, pastor, ¿cómo no? Si eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, mi amigo, debemos estar quebrantados, debemos estar llenos de compasión por ese familiar que aún no ha hecho lugar para Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y tú dices, pastor, pero es que usted no sabe lo difícil que es ese familiar. Yo sé, hermanos, mi padre tomó años y años para venir a los pies de Cristo. No quería saber nada, pero gloria a Dios por aquel bendito día, ¿verdad? En que me dio el privilegio de poderle presentar el evangelio y poderlo ver entregar su vida a Jesucristo. El día de hoy es un anciano lleno de Dios, dulce, agradable, que ama a Dios, sabe con toda claridad dónde ha de pasar la eternidad. Lo mismo mi madre y mis hermanos y muchos de mis primos. Y bueno, gloria a Dios, yo fui el primero en convertirme, pero hermanos, debemos preocuparnos, debemos tomar la iniciativa. Debemos estar en oración por ellos y buscando toda oportunidad que el Señor nos dé para que sean salvos. Bueno, vamos a ver, hermanos, cómo logró ganar Noé a su familia. Vamos a ir, en primer lugar, hermanos, Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Mira el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Lo primero entonces que notamos, hermanos, es que Noé era un padre convertido. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo iba Noé a alcanzar a sus hijos y con la salvación si él mismo no era salvo? Y entonces acá nos habla, ¿verdad? De gracia, que quiere decir favor inmerecido de Dios por los pecadores, y dice que era justo. Esto quiere decir estar bien con Dios o declarado inocente. En otras palabras, hermanos, Noé creyó el evangelio y fue salvo por gracia, como tú y yo también debemos ser salvos. Y también, obviamente, acá vemos a un padre y una madre que se preocupó, ¿verdad? Porque sus hijos también escucharan ese mensaje de gracia y para poder tener la salvación, el perdón de sus pecados. Pero Noé también, hermanos, era un hombre consagrado. Mira ahí que dice el versículo 9, dice que era un hombre perfecto. O sea que Noé tenía comunión con Dios. Y bueno, todo cristiano, ¿verdad? Tiene una relación con Dios. Porque el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, le pedimos el perdón de nuestros pecados, pasamos nosotros a ser hijos de Dios. Entonces hay una relación, pero no todo cristiano tiene comunión con Dios, ¿verdad? Y sin embargo vemos que Noé era un hombre que no solamente tenía relación con Dios, sino también tenía comunión, pues habla ahí de caminar. Noé caminó con Dios. La idea habla de persistencia, de estabilidad. No era un doble ánimo, hoy sí, mañana no, inconsistencia, obviamente, para poder impactar a nuestros hijos
Necesitan ellos ver a Cristo en nosotros. Necesitan vernos estables, responsables, serios. No podemos estar vacilando en las cosas de Dios, ser fieles un día y luego otro día no, porque eso les va obviamente a causar confusión. Y Noé entonces dice que caminó con Dios. Pero no solo eso, hermanos, sino que Noé testificó de Dios. Testificó de Dios. Segunda de Pedro, mira, te invito allá en Segunda de Pedro 2:5, nos habla con estas palabras sobre Noé. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces acá dice que Noé, fue pregonero de justicia. O sea, hermanos, que en otras palabras, mientras Noé construía el arca, él predicaba la justicia de Dios. Él predicaba el evangelio, digamos. Él explicaba a la gente, ¿no? Les pedía que se arrepintieran y que creyeran y entraran en el arca. Entonces, Noé testificó, hermanos, con su conducta, Mira el versículo 9, ahí dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, hermanos, durante 120 años, Noé trabajó y predicó. Después de todo, ¿verdad? Ese arduo trabajo son los únicos sus hijos fueron los únicos que creyeron y entraron en el arca. Qué difícil, ¿no? Al poder ver tanto trabajo, tanto sacrificio haciendo aquel arca para que todos los que quisieran entraran, ¿verdad? Y debe haber sido algo muy decepcionante, triste, lamentable, ¿verdad? De que las multitudes rehusaron entrar en el arca. Pero qué satisfacción, qué gozo el poder ver en este caso a sus hijos y a sus nueras, a su esposa, entrar en el arca, ¿verdad? Otros no, pero bueno, él logró alcanzar a su familia, ¿verdad? Seguramente que pasó por sus momentos de desánimo, de frustración, ¿verdad? Al predicar y ver que la gente no respondía, pero qué recompensa al poder ver a sus hijos, ¿verdad? Obedecer. Noé, hermanos, testificó entonces con su conversación. En otras palabras, hermanos, aunque Noé vivió una vida ejemplar, ¿verdad? Porque dice con Noé caminó con Dios, o sea, dio testimonio, pero no terminó ahí, hermanos, sino que Noé abrió su boca también, predicaba, hablaba acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces no cometamos ese error, hermanos, de que y es bastante común, ¿verdad? Bueno, mis familiares, bueno, que vean cómo me comporto. Y por supuesto que sí, hermanos, tu testimonio es importantísimo. Que des testimonio. No hay nada más contradictorio y destructivo que hablarle a la gente acerca de la salvación y de las verdades de Dios y nosotros estar viviendo como diablo. Hay esa inconsistencia y eso hace mucho mal en el hogar, en la casa. Mucho, destruye mucho. Entonces nuestro testimonio, nuestro caminar con Dios, nuestra comunión con Dios es importantísima y hermanos, pero no es suficiente para que nuestro familiar venga a los pies de Cristo.
Tú y yo tenemos que abrir la boca y explicarles y decirles cómo pueden ser salvos de esta generación. Nos dice ahí en Hechos capítulo 8, cuando Felipe y Pablo, ¿recuerdas Felipe con el etíope? Y dice el 8:35, entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces dice que acá Felipe que abrió su boca, ¿verdad? Para anunciar que el evangelio. ¿Quién es el que va a abrir el corazón? Dios. El Espíritu Santo es el que debe traer y redarguirnos de todo pecado. Nuestro trabajo es que abrir la boca. Cuando vemos ahí en Filipos, ¿verdad? Dice en Hechos 16:14, hablando del apóstol Pablo, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo abrió la boca. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo abrió su boca. Y Dios obviamente nos da la fuerza para hablar, obviamente, ¿verdad? Pero necesitamos abrir nuestra boca. El logro más grande, hermanos, de Noé no fue el arca, sino que fue precisamente haber ganado su familia para Cristo. Dice en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé fue un padre exitoso, hermanos, entonces, porque en primer lugar caminó con Dios, les testificó acerca de Dios, y en tercer lugar guió a su familia en el camino de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Esto con Lot. ¿Recuerdas? Lot perdió su familia, su esposa se convirtió en una estatua de sal por desobediente. Obviamente porque Lot no dio testimonio como lo hizo Noé. Las hijas y seguramente la esposa y todos vieron la contradicción de Lot, perdón, vivió una vida inconsistente, capaz que hablaba y predicaba y hablaba de Dios, pero no vivía para Dios. Pero acá vemos a un hombre, ¿verdad? Noé, un hombre que vivió para Dios, dio testimonio, pero también habló, ¿verdad? Su boca y testificó y vio a su familia venir a los pies del Salvador. Querido amigo, hermano, qué responsabilidad la que tú y yo tenemos. Qué hermoso, hermanos, qué bendición es el ver creyentes, el ver cristianos preocupados por la salvación de sus familiares. ¿Verdad? Pastor, por favor, ore por mi madre, ore por favor, ore por mi esposo, ore por mis hijos. Y qué lindo ver eso, hermanos. Pues no debe haber nadie más preocupado por el destino eterno de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de tus hermanos, que tú. No debe haber. Y es que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuánto necesitamos crecer en eso? Y no nos podemos entregar y decir, bueno, yo ya les hablé en algún momento. Eso me hace acordar en una ocasión que una hermana allá en Dallas lloraba porque desesperadamente, y me dije, ¿qué pastor? Le hablo de mi hermana. Yo pensé que su hermana había muerto y
Y me dice, no, pastor, dice, se está bautizando este fin de semana con los testigos de Jehová. Y le digo, ¿en serio? Le digo, pero escúchame, hermana, pero tú nunca le hablaste. Sí, sí, pastor, hace años, pero yo nunca pensé que a ella le interesaba las cosas de Dios. Pues estaba equivocada. Capaz en algún momento no tuvo interés, pero claro que se ve que tuvo interés. Y qué triste, ¿verdad? Amado hermano, por favor, obra. Dios debe obrar en nosotros, que Dios nos dé una carga inmensa por la salvación de nuestros seres queridos. ¿Te has preguntado? ¿Estás observando a tu familia, tus hijos, tus padres, tus familiares? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Que Dios nos ayude, hermanos, a tener compasión y abrir la boca, orar por ellos. Capaz que en este momento el Espíritu Santo se está encargándote de revelar algunos familiares tuyos que hasta donde tú sepas no saben todavía dónde van a pasar la eternidad. O capaz que tú dices, yo no sé si son salvos. Bueno, querido hermano, ¿por qué no ir y preguntarles? Y decirle, escúchame, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Ah, ni idea. Bueno, ¿te puedo explicar? ¿Me das 5 minutos para mostrarte con la Biblia cómo tú puedes tener la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna? Te quiero mostrar. Ah, bien, bueno, hermanos, pero no mostremos apatía, no seamos negligentes, descuidados. Dios te ha dado esa familia y capaz que tú seas el único creyente en esa familia. Camina con Dios, camina delante de ellos, dales testimonio, que vean a Jesucristo en ti, pero también abre tu boca y muéstrales el plan de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, rogamos que por favor nos ayudes en esta tarea, Señor, tan grande, tan seria que tenemos de testificar a nuestros familiares. Y Señor, yo sé que algunos de los que me están escuchando acá ya lo han hecho en el pasado y no aceptaron el mensaje. Pero Padre, ruego que nos concedas insistir de nuevo, pues tú mismo, Señor, eres paciente con nosotros. Alguien estuvo preocupándose por nosotros también una y otra vez. Ayúdanos, Señor, por favor, a ver a nuestros seres queridos venir a tus pies. Por favor, todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches y que Dios nos dé una muy bendecida semana. Nos vemos el miércoles.